Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy y sobre todo estar exhortándonos y motivándonos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de pandemia, en este tiempo donde la verdad que estamos y seguimos siendo llamados a ser iglesia, a estar unidos. Y qué más que poder estar meditando hoy en la palabra en Efesios 4, como ya pues se leyó el pasaje, y sí hacer como un recordatorio, como un llamado a, a qué estamos siendo convocados. ¿Qué tiene que haber en medio de nosotros en este tiempo? Y bueno, antes de iniciar, pues quisiera así brevemente poner este tiempo delante de las manos del Señor y que el Señor sea propicio y que su Espíritu Santo se mueva en medio de este tiempo de meditar y que el Señor ponga el querer como el hacer en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Revisando este pasaje de Efesios 4, quisiera primeramente hacer como una breve introducción. Aquí Pablo está escribiendo en Efesios y está haciendo una exhortación importante a fortalecer la fe en medio de la iglesia en ese momento y en este momento que lo podemos traer para acá, pero mediante la explicación de cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia. Entonces, qué interesante poder fortalecernos en fe, pero sobre todo entendiendo quiénes somos como iglesia y cuál es nuestro propósito y nuestra naturaleza. Y eso es lo que hace Pablo. Pero Pablo, antes de hacer esa convocatoria o esa explicación de qué es la iglesia, qué está llamada, y hacer esa exhortación a estar unidos en medio del tiempo, este, Pablo primero en los 3 primeros capítulos de Efesios comienza a hacer una explicación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y entonces, si ustedes revisan un poco el pasaje, bueno, el libro de Efesios, en el pasaje 1, comienza a hablar de la unidad en Cristo y comienza a hablar de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Después comienza a hacer una acción de gracias y una oración, pero siempre está recordando la grandeza del poder de Dios en medio de nosotros y cómo Dios nos da vida a través de Jesucristo. Pero también comienza a explicar que somos uno en Cristo Jesús. Y entonces Pablo comienza a recordarle a la iglesia todo lo que Dios ha hecho por ella, o empieza a recordarle a cada cristiano todo lo que Dios o lo que Jesús había hecho por nosotros. Entonces, cuando ya Pablo entra en el capítulo 4, ya Pablo dice, bueno, sabiendo ustedes todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ahora yo les exhorto a que ustedes anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Entonces, o sea, como dice Pablo, bueno, ya que ustedes saben todo lo que Dios hizo por ustedes, ya que les estoy recordando todas las cosas que Dios hizo por ustedes, entonces ahora yo les convoco a que ustedes anden dignamente con respecto a la vocación con que ustedes fueron llamados. Entonces, principalmente vamos a hablar qué es andar dignamente. Y es que andar dignamente es saber que, bueno, no es que merecíamos algo, pero si yo me estoy dando cuenta de lo que Dios hizo por mí, ahora yo le correspondo a Él andando de cierta manera y de una manera digna. Cuando hablamos de digno, es aquello que es merecedor, es aquello que es digno de confianza. Entonces ahora seamos dignos de esa confianza, mostrémonos dignos de todo aquello que ya Dios hizo por nosotros. Entonces no nos vamos a portar o a andar dignamente para que Dios nos ame. No, sino que más bien ahora vamos a andar
dignamente porque Dios nos amó primero y porque hizo todas estas cosas por nosotros. Entonces ahora sí, vamos a andar conforme a esa vocación, conforme a esa inspiración que puso el Espíritu Santo en nosotros y conforme a esa inspiración, esa vocación, ese llamado, ese fuego que hay en medio de nosotros que procede de Dios para hacer o para llevar a cabo una forma de vida adecuada al reino de los cielos. Entonces, el andar con esa vocación es tener un interés de cumplir un propósito X al cual fuimos llamados. Entonces, ahora, ¿cómo entonces Pablo está diciéndonos a nosotros que se anda dignamente? Entonces, ¿cómo podemos corresponder a esa vocación con la que fuimos llamados? Y es aquí donde muchas veces tenemos que sacudirnos de la religiosidad que a veces tenemos tan marcada en nosotros o en nuestras iglesias, de que andar dignamente corresponde a cierta manera externa de verse o de estar haciendo ciertas prácticas para vernos adecuados o para sentirnos merecedores de lo que Dios hizo por nosotros. Pero cuando Pablo pide aquí a la iglesia que ande dignamente, comienza a señalar varias características de una persona que anda de acuerdo a esa vocación con la que fue llamado. Y entonces dice, primero, ¿qué es andar entonces con dignidad? Pues es andar con humildad, como dice en el versículo 2. Dice, anden conforme a la vocación con que ustedes fueron llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, con toda humildad, reconociendo primero que nosotros no fuimos merecedores, que todos lo recibimos por gracia, reconociendo que nosotros no somos más que nadie, tratando de aceptar que no debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debamos de tener, reconociendo que no somos nadie si Jesucristo no se hubiera fijado en nosotros. Entonces, número uno, con humildad, reconociendo que no éramos nadie, que estábamos perdidos y estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús nos sacó de ahí. Pero ahora también anden con mansedumbre. Entonces, ¿qué? ¿Con qué mansedumbre? Dice que la mansedumbre es un proceso interno que se da para sabernos nosotros comportar y no dejar que las ofensas salgan de nosotros o que esas ofensas nos afecten. Entonces, andamos mansamente. Entonces, sí, andemos con humildad y mansamente. ¿Para qué? Para poder convivir entre nosotros. Y ahora viene otra manera de andar dignamente. Dice, soportándoos los unos a los otros con paciencia. Qué interesante. Primero, me interesa explicar esta parte, soportándonos. Muchas veces pensamos que ese soportar es, uy, tengo que aguantar al hermano, aunque está bien pesado, y tengo que soportarlo porque la Biblia dice que tengo que soportarlo. Entonces a veces, cómo me molesta, cómo me cae mal. Pero no es eso lo que la palabra se está refiriendo. Cuando la palabra nos dice soportándonos los unos a los otros, quiere decir que nosotros vamos a hacer soporte, sostén y apoyo de los hermanos que están con nosotros en nuestra comunidad, así como los hermanos que están con nosotros en nuestra comunidad nos van a soportar, nos van a sostener y nos van a apoyar a nosotros. Como dice la palabra, rían con los que ríen, lloren con los que lloran. Entonces, eso es soportándonos, pero fíjese que no es soportándonos ahí, ay, ni modo, voy a tener que apoyar a este hermano. No, no, soportándonos con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es estar esperando sin perder el gozo, sin perder el gozo. Entonces, qué importante que dice, soportes con paciencia los unos a los otros y viene un ingrediente más, y con amor. Porque muchas veces, hermanos, ocurre que en medio de nuestras congregaciones, muchas veces ocurre que en medio de nosotros estamos haciendo sacrificios fuertes para nosotros y lo sentimos así porque no hay amor. En el momento en que hay amor entre nosotros,
como hermanos. Y en el momento en que el amor de Cristo se manifiesta en medio de nosotros, todas estas cosas ocurren naturalmente. Entonces nos estamos soportando con paciencia, sin perder el gozo, con esperanza a la que fuimos llamados. Esa es lo que estamos esperando, pero a la vez con amor. Entonces ahora dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Hermanos, el que provoca todas estas cosas de poder estar nosotros unidos, el que provoca todas estas situaciones de estar en comunidad, no es más que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, entonces por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, prestos, apurados y bien enfocados en estar guardando esa unidad, pero no es una unidad que nosotros hacemos, es una unidad que ya el Espíritu Santo hizo, pero nosotros tenemos que estarla guardando. ¿Y cómo? En el vínculo de la paz. Hermanos, muchas veces en medio de nosotros, en medio de situaciones difíciles, y les digo, en medio de pandemias, en medio de tanta circunstancia negativa a veces que nos rodea, la pregunta es, ¿estamos unidos? ¿De verdad estamos en una comunidad de fe apoyándonos, soportándonos y sobre todo estamos guardando la unidad del espíritu? ¿Estamos caminando en un mismo sentir? ¿Estamos siendo comunidad? ¿Estamos en el vínculo de la paz? Que es lo más importante que yo les preguntaría hoy y me pregunto a mí. ¿Estamos en nuestras congregaciones con el vínculo de la paz o solo estamos tratando de sobrevivir juntos? ¿O solo estamos conviviendo ciertos momentos litúrgicos o ciertos momentos religiosos en medio de nosotros? Y yo creo que en este tiempo tan importante, tan delicado que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos, ¿estamos andando dignamente conforme al llamado o al propósito que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos andando con mansedumbre? ¿Estamos con paciencia? ¿Estamos con amor? ¿Estamos nosotros soportándonos y apoyándonos y estamos con el vínculo de la paz? Porque hermanos, si en medio de nosotros como iglesias, si en medio de nosotros como comunidades de fe y como hijos de Dios, esta manera de vivir digna no se está llevando a cabo, mucho menos vamos a poder llegar afuera de nuestras paredes, mucho menos vamos a poder llegar a ser personas que influencien o agentes de cambio en el exterior con la gente que no conoce a Cristo Jesús. Y es muy difícil que los cristianos puedan andar dignamente si no están en amor y en paz, con paciencia, con esperanza. Y entonces ahí comienza a hablar en un cuerpo con un mismo espíritu. Dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, que es sobre todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿dónde se tiene que manifestar la unidad? ¿Dónde se tiene que experimentar la unidad a la cual nos está llamando? Entonces, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Dónde se tiene que manifestar? En el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se manifiesta esa unidad del Espíritu? Teniendo comunión los unos con los otros, compartiendo, haciendo las cosas comunes, viviendo juntos las necesidades, apoyándonos juntos, orando juntos, lo que dije ahora, riendo juntos, este, compartiendo, hermanos, como habla la iglesia, como habla en el capítulo de Hechos 2, como en el 42, todo lo que esta iglesia tenía en común, todas las cosas, y partían el pan juntos, y todo lo hacían, y traían sus cosas para todos, y todo lo tenían en común. Y dice que el resultado de todo esto era que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque se estaban comportando dignamente, conforme al llamado y a la vocación con que el Señor sí los estaba sacando de donde estaban. Entonces, ¿dónde se tiene que manifestar esta unidad? En el cuerpo.
se tiene que, y se da, entonces, ¿dónde también? En el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque es el espíritu el que provoca estas cosas en nosotros. Porque a veces de nosotros, a veces no salen cosas tan buenas. Tiene que venir el espíritu para que active la comunión en medio de nosotros. Y entonces, una vez que es el espíritu el que la hace, nosotros la guardamos. Ahora, ¿dónde tiene que haber entonces también esta unidad? En la esperanza, en la esperanza. Como comunidad de fe, estamos con la esperanza de que vamos a tener un futuro glorioso en Cristo Jesús, a donde todos hemos sido llamados. Pero también tenemos que entender que esta unidad es, dice, con un solo Señor. Reconocer como comunidad de fe que a Él le pertenecemos, que tenemos un solo Señor, un solo dueño, que es al que le pertenece la comunidad y al que le pertenecemos cada uno de nosotros. También dice con una fe, la unidad en una sola fe, que es esa fe que nos hizo reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y que nos hizo entregarnos a Él en un solo bautismo. ¿Por qué en un bautismo? Porque el bautismo es la señal o el símbolo del ingreso a la comunidad de la fe y del deseo de permanecer en unidad con estos hermanos a los cuales yo estoy públicamente adheriéndome. Entonces ahí tiene que estar la unidad. Entonces, Pablo cuando dice, bueno, andemos como es dignamente, y ya vimos cómo era andar dignamente, entonces comienza a darnos ciertas características que nosotros como cristianos tenemos que tener, pero entonces ahora comienza a decir, sí, pero ahora ustedes tienen que estar trabajando por guardar esta unidad. ¿En qué? Entonces ya vimos, en un cuerpo, en un espíritu, en la esperanza, teniendo un solo Señor, una fe, un bautismo, y estas cosas no son negociables en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras denominaciones o en medio de todas las denominaciones que podamos conocer cristianas, pueden haber diferencias, hermanos. Podemos tener diferencias litúrgicas, podemos tener diferencias en ciertas cosas de cómo hacemos o concebimos el ser iglesia, pero lo que sí, y es lo que comenta Pablo, lo que sí no es negociable y lo que sí no puede variar entre nosotros es este fundamento, que tenemos un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu y que le pertenecemos a este Dios y que el Espíritu nos pide mantenernos en unidad. Entonces pueden haber todas las diferencias doctrinales que queramos, pero en esto debemos de estar unidos. Y entonces ese es el llamado que hace Pablo. Pero ahora, bueno, ¿cómo obra Dios esa unidad en medio de nosotros? Entonces, sí, ya vimos que a través del Espíritu, pero también con qué herramientas. Y entonces ahora vemos que dice, ¿por qué a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo? ¿Qué quiere decir? Que gracias a la gracia de Dios nos fueron dados dones a cada uno de nosotros conforme a qué a la medida del don de Cristo. O sea, los dones son dados por gracia, pero es Cristo el que decide cómo los da. Él es el que da la medida y dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Y entonces ahora sí, mediante estos dones, mediante estos ministerios, mediante estos llamados, entonces ahora es el mismo Cristo, entonces el que da esos dones, es el mismo Cristo el que constituye los ministerios en medio de nosotros. Hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que obra. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que mantiene, el que hace, el que genera esa unidad. Y tenemos que entender que es el Espíritu el que reparte de acuerdo a la gracia que Dios nos dio a cada uno de nosotros y de acuerdo entonces a la medida que Él quiera. Pero entonces, ¿para qué fueron repartidos todos estos? Y para estar obrando en esta unidad, para estar entonces ahora caminando conforme a ese llamado que hace Pablo. Caminen dignamente, conforme a la vocación con que ustedes fueron llamados. Entonces, nos fueron dados dones. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces dice,
Cristo subió al cielo. Y cuando subió al cielo, y aquí se refiere a esa resurrección que hace Jesucristo cuando triunfa sobre la muerte, sube al cielo y nos trae dones a nosotros y reparte como Él quiere. Pero dice, y entonces Él constituye en medio de nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué los constituye? Para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué se perfeccionan los santos? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificación del cuerpo de Cristo. Pero a la vez, todo esto tiene un propósito, una visión, un camino, y es la meta, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, número 1, al conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, para que además nosotros podamos alcanzar la plenitud en Cristo y podamos ir caminando y procesándonos para parecernos, ir en pos de esa sombra del varón perfecto y caminando para allá. Y para que entonces, importante, en medio de todos estos tiempos, ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos personas inmaduras. Dice que se dejan llevar por doquier, por doquiera, por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres, por estrategias, por habladas, digámoslo así, de hombres que nos quieren convencer de otras cosas y que emplean con astucia artimañas del error. Pero dice, sino que entonces ahora, entonces, una vez que reparte dones, una vez que constituye ministerios para perfeccionar a la iglesia, para edificarnos, para caminar juntos, para conocer más del Hijo de Dios, para que estemos unidos en la fe, para que vayamos alcanzando la plenitud en Cristo Jesús, para que entonces ya ahora no seamos inmaduros, ya no andemos, ay, en esa, que si no soy de aquí o soy de allá, o que nos convencen con cualquier, eh, eh, ¿qué? Tema X y nos sacan y nos mueven del fundamento, sino para que entonces ahora ya no seamos esas personas inmaduras, empecemos a madurar, empecemos a establecernos, empecemos a fundamentarnos en la verdad que es Cristo Jesús, pero entonces dice, y que una vez que hacemos todo eso, sigamos la verdad en amor. Seguimos a Cristo, que es la verdad, pero ¿cómo? En amor. Y hermanos, y dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. No solo vamos siguiendo la verdad, sí, pero con una condición, en amor. Pero a la vez, al seguir la verdad en ese amor, vamos a ir creciendo. Nos vamos a ir desarrollando. ¿En quién? En Cristo, porque es Él el que nos da el crecimiento. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien organizado, bien armado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose y otra vez en amor. Entonces, sí, todas este caminar dignamente, el tratar de guardar la unidad, el que el Espíritu reparta en medio de nosotros dones y esos regalos para nosotros con un fin de edificarnos, con el fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para edificar la iglesia. ¿Pero qué? Para que sigamos creciendo, seamos plenos, pero para que sigamos la verdad en amor y para que seamos un cuerpo donde Él es la cabeza y nosotros estemos bien armados, estemos bien unidos por las coyunturas que se ayudan. Y entonces dice que se ayudan, pero a la vez dice con la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Entonces, hermanos, en medio de este tiempo, nosotros tenemos que reconocer que fuimos llamados para ser una comunidad de fe, nosotros estamos cumpliendo ese llamado de ser un pueblo diferente, pero no un pueblo que quiera ser más que los demás o que se sienta más importante que los demás o más digno que los demás, sino un pueblo
que le demuestre, o una comunidad de fe que le demuestre a los que están afuera que dentro de nosotros compartimos, que dentro de nosotros hay amor, que dentro de nosotros le damos seguimiento a Cristo Jesús con amor, seguimos la verdad, pero aparte de eso vamos creciendo, nos vamos desarrollando. El Señor nos va dando dones para que nosotros sigamos perfeccionándonos, alcanzando, y perfeccionándonos no quiere decir hacernos perfectos, sino irnos haciendo completos en Cristo Jesús. Y hermanos, nada de esto se va a dar si nosotros no atendemos al primer llamado de Pablo. Guarden la unidad en Cristo Jesús. Andemos dignamente, con mansedumbre, humildemente, reconociendo quiénes somos en Cristo Jesús, pero que fuera de Cristo Jesús no éramos nadie. En medio de este tiempo de pandemia, nosotros necesitamos una iglesia que se apoye, que se ame, que una iglesia que demuestre que Jesús la sigue uniendo, que Jesús es la cabeza de un cuerpo donde todos estamos totalmente congeniados, armados, y donde cada uno de nosotros nos apoyamos, nos ayudamos sin sentirnos más que nadie, donde cada quien cumple una función específica de acuerdo al don que Dios le dio como a él le plació, y que ese trabajo beneficia tanto nuestra vida personal como las de los demás. Hermanos, en medio de esta pandemia, seamos esa iglesia que demuestre que Jesús sigue en medio de nosotros. Seamos esa iglesia concertada, armada, que le demuestre al mundo que sí hay una manera diferente de vivir, que sí hay un Cristo que resucitó y que nos llamó a ser diferentes, no a ser religiosos, no a creernos más que nadie, no a discriminar ni a desechar, sino una comunidad de fe que se une, que es mansa, que tiene paciencia, que se soporta, que se ayuda, que se compenetra, que todo lo tienen en común, que se aman a sí mismos, que trabajan los unos por los otros. Y hermanos, más que ahora, en este tiempo, estamos necesitados de esta iglesia. Y solo siendo esa iglesia que Cristo llama ahí, y solo atendiendo a ese llamado que hace Pablo, anden dignamente, reconozcan lo que ya Jesús hizo por ustedes, lo que ya les dio, y ahora anden dignamente. ¿Para qué? Para que los demás crean que sí hay un Dios de amor, que para que los demás crean que sí es posible vivir de una manera distinta. Hermanos, que el Señor les bendiga, y que en medio de este tiempo sea el Espíritu Santo el que siga obrando, sea el Espíritu Santo el que siga uniendo, sea el Espíritu Santo el que siga trayendo abajo divisiones, conflictos, diferencias, y que no fallemos en lo más importante, como Pablo hace mención ahí. Podemos tener diferencias de un tipo, de la otra, doctrinales pequeñas, pero no podemos fallar en mantener la unidad del Espíritu. No podemos fallar en ser esas personas que tienen ciertas características, y no podemos negociar de ninguna manera que estamos en un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza y donde tenemos que ser unánimes en el espíritu, en este cuerpo, con un solo Señor, con un solo bautismo y con una sola fe. Hermanos, que la unidad de Cristo permanezca en medio de nosotros, y que en medio de las diferencias personales que nosotros tengamos, vayamos limando y vayamos siendo esa iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos, para que los de afuera y para que los que están a nuestro alrededor crean que sí hay un Señor, que sí hay un Cristo Jesús, que sí hay amor en medio de nosotros. Si la iglesia no tiene amor, la iglesia nunca va a ser efectiva. Si la iglesia no está unida, la iglesia nunca va a ser efectiva. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Gracias por este tiempo, y permítame decirles que es mi oración que en medio de este tiempo sea el Espíritu Santo el que siga obrando en medio de nuestras comunidades, y poniendo, como dije al principio, el querer como el hacer, y el también llevarnos a examinarnos qué tenemos que corregir, qué deficiencias tenemos a veces, para poder ser esa iglesia que tenemos que demostrarle a los que están afuera, para que crean. Que el Señor les bendiga. Amén.